Les decía, hemos estado debatiendo diferentes temas. Voy a volver a compartir pantalla. Perdón un momentico. Voy a cerrar porque he venido alterando en dependencia de cómo se ha venido desarrollando la clase. Entonces, me interesa que retomemos algunas de las ideas. Perdón un minuto. Bien, vamos entonces a retomar algunas de las ideas sobre la base de otros contenidos que me interesa compartir con ustedes y tiene que ver precisamente con la actuación independiente de todo lo que hemos estado abordando en la noche de hoy. Es decir, la actuación desde el punto de vista de los saberes, cómo vamos a ser capaces de comunicarnos de manera asertiva con nuestros estudiantes, incluso teniendo en cuenta diferentes contenidos desde el punto de vista socioemocional y esto en íntima relación con la actuación afectiva. O sea, estos son elementos que hemos venido abordando. Ahora bien, en lo relacionado a las formas de enseñanza y esa dimensión externa que volvemos a retomar todo lo que habíamos dicho sobre método y forma, que no podemos establecer barreras, que no los podemos divorciar. ¿Por qué razón? Porque debemos sustentar siempre nuestra clase sobre la base del intercambio, como hemos venido comentando, de argumentar, de dialogar, teniendo como sustento el razonamiento. Por eso ustedes ven que ese profesor, al finalizar el video que yo les propuse, la entrevista, dice de la importancia que hay que otorgarle a enseñar al estudiante a pensar de forma tal que se puedan intercambiar estos saberes, se socialicen. Por eso ustedes ven aquí en la diapo cómo se habla de en qué medida debemos lograr la armonía, pudiéramos decir la fusión entre lo que son los intereses individuales. Es primera vez que lo hablamos en el encuentro del jueves antes pasado, lo hablábamos, los intereses individuales cómo coincidan con los intereses sociales. Por eso ustedes ven en la diapo que yo les he tratado de sintetizar cuando sumo lo social más lo personal, porque le otorgamos determinada importancia dentro de estos procedimientos, técnicas, al trabajo grupal, teniendo en cuenta lo que vimos en la otra diapo también, lo intelectual, lo afectivo, lo cognitivo, las actividades que podamos organizar fuera del espacio de la clase. Bien, bueno, entonces avanzamos un poquitico más para poder referirnos, para poder hablar de lo que son las dinámicas de grupo, la dinámica grupal. Aquí me interesaría que ustedes me definieran primero qué es un grupo. Para ustedes, ¿qué es un grupo? Conjunto de personas. Ajá, ¿qué más? Para llegar a ser grupo, ¿qué características debe tener ese conjunto de personas? Distintas ideas. ¿Qué más? O sea, las características del grupo o de las personas que conforman ese conjunto deben ser totalmente heterogéneas. O no necesariamente, ¿no? Pero heterogéneas. Bien. ¿Algunas otras ideas? Vamos. Muy bien. Vamos allá. Cuando nosotros estamos hablando de dinámicas grupales, estamos hablando de determinadas estrategias, de determinadas alternativas
de variantes que nos van a permitir acelerar, dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí tenemos precisamente lo que es un grupo, un conjunto de personas que van a interactuar entre sí y que pueden tener metas en común o no, y donde van a tener un elemento fundamental que los va a unir, que va a ser la tarea como célula del aprendizaje. ¿Cuáles van a ser las características de un grupo? Bueno, ustedes han hecho alusión a diferentes elementos. Por lo menos deben interactuar, deben establecer determinado nivel de comunicación en ese proceso de interacción, donde la actividad de la cual estuvimos hablando en la clase pasada va a desempeñar un papel fundamental para poder lograr la comunicación asertiva, donde se supone que ese grupo responda a objetivos específicos y donde van a tener una estabilidad relativa. O sea, esas son características, pudiéramos mencionar otras, que debe tener un grupo, que van a identificar a un grupo. Ahora, vamos a definir lo que es la dinámica grupal. Es decir, cuando nosotros hablamos de dinámica grupal, estamos hablando de proceso y de resultado. ¿Por qué razón? Porque a través de una tarea, de algo que se indica, pues se van a conjugar toda una serie de factores que van a permitir que apliquemos esto que son las dinámicas grupales, y en ese sentido hay muchísimos libros. Yo les voy a recomendar algunos. En este minuto ahora no recuerdo si lo pueden descargar en internet. Déjenme mostrárselo, creo que lo tengo aquí a la mano. A ver. Miren, este libro es valiosísimo. A mí me parece un excelente libro. Yo les voy a dar la referencia. Les voy a dar la referencia para que lo anoten. No sé si lo podrán descargar o no, pero de todas formas me interesa que tengan la referencia. Se los he mostrado ahí. Les puede resultar muy útil. Vamos a ver algunas cuestiones desde el punto de vista de la teoría en cuanto a la dinámica del grupo y las técnicas grupales. Cuando nosotros hablamos de estas dos alternativas, cuando se habla de dinámica grupal, no es un método propiamente dentro de la didáctica, sino estamos hablando de actividades, de alternativas que nos van a permitir, como yo les decía hace unos minutos, dinamizar el proceso. Pero ¿qué sucede? Vuelvo a reiterar esta idea. A través de determinadas actividades que el profesor estudia, analiza el grupo, las características, el contexto, el contenido, el objetivo, es que se va a poder aplicar una dinámica grupal, una técnica de grupo o no. O sea, reitero la idea, no puede ser de manera festinada que uno diga, ay, a mí me gusta esta técnica la voy a aplicar. Entonces, esos son elementos, condiciones importantes que debemos valorar, que debemos considerar cuando nosotros decidamos aplicar una dinámica grupal, una técnica X. Bien, vamos a ver algunas de estas ideas. Bueno, aquí ya yo les había anticipado a partir de lo que estaba diciendo. En cuanto a las técnicas de grupos, van a ser alternativas, procedimientos que nos van a permitir organizar o aplicar dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje e incidir en el grupo. Muchos los definen como herramientas de trabajo, pero fíjense que van a coincidir casi todos en decir que se deben seleccionar de manera cuidadosa sobre la base de todo lo que ya yo les he explicado. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a estudiar una técnica de grupo o una dinámica grupal, debemos
analizar muy bien. No debe ser algo que lo realicemos de manera precipitada. Esta es una nota que quisiera que anotaran, que lo tuvieran en cuenta esta idea, que la anotaran. Bien. Paso a la siguiente diapo rápidamente. Vamos a ver algunas de las ventajas que van a tener las técnicas. Muchos le llaman técnicas de orientación de grupo, les llaman técnicas grupales, les llaman dinámicas de grupo. Miren, dentro de las tantas ventajas, es una alternativa que le va a permitir al profesor conocer mejor al grupo. Eso es algo que realmente hay que tenerlo bien presente. Puede convertirse en un elemento motivacional que nos va a permitir no solo sistematizar habilidades, sino también formar valores y en valores. Esos son atributos, beneficios que nos ofrecen las técnicas grupales. Van a favorecer la comunicación entre los integrantes del grupo. Ya yo les había hablado de que el profesor conozca al grupo. Y se pueden integrar a la metodología sobre la base de lo que hemos estado explicando. Es decir, debemos tener en cuenta elementos teóricos importantes cuando vayamos a decidir una técnica que vamos a aplicar, una dinámica grupal. Vamos a ver ahora, por favor, algunas de las técnicas de grupo para conversar sobre ellas, que aparecen en este libro que yo les recomendé. Existen técnicas de relajación, técnicas de presentación, técnicas que nos van a permitir trabajar los contenidos, determinados contenidos temáticos, técnicas para poder animar. Aquí dentro de las técnicas para trabajar contenidos temáticos, vayan ustedes leyéndolo así, hay muchísimas técnicas para poder acercarnos a determinado contenido. Técnicas de cierre, es decir, por ejemplo, cuando estamos terminando un semestre, cuando estamos cerrando una asignatura, cuando estamos terminando un periodo X, existen también técnicas de cierre, como son el PNI, positivo, negativo, interesante, el llamado espacio catártico y así. Ahí tienen las referencias de los libros. Si quieren, hagan captura de pantalla. El de Rita Marina Álvarez de Saya lo pueden adquirir en Alci. El otro tienen que ver si lo pueden descargar de internet. Los autores, un colectivo de autores, de doctores reconocidos, Raquel Bermúdez Morris, Vivian García, Lorenzo Pérez Viera, Odalis Pérez Viera, perdón, Lorenzo Pérez Martín. Ahí es el libro que yo les mostré, que les enseñé. Pero el libro de Metodología del Aprendizaje y la Enseñanza de Rita Marina Álvarez de Saya lo pueden adquirir también en la consultora para aquellos que tengan posibilidades, que estén interesados, además de los libros que ya les recomendé, el de didáctica y el de pedagogía. Entonces aquí tenemos algunas técnicas de grupo. Vamos a aplicar una. Por ejemplo, la palabra clave. Bien, ¿en qué consiste esta técnica que denominan de abstracción y análisis? Siempre en el libro le va a decir cuál va a ser el objetivo de la técnica. En este caso, ustedes están leyendo la técnica de la palabra clave. Ahorita la aplicamos. Yo les dije, escojan palabras claves para ustedes en cuanto a las características que puede tener un maestro, ¿verdad? Y por esto ustedes ven que el objetivo dice, permite sintetizar o resumir los aspectos centrales de una idea o un tema. En este caso, la idea mía era que ustedes movilizaran su pensamiento sobre el hecho de cuáles ustedes consideraban que eran las cualidades, las características que debía tener un buen maestro.
se deben cumplir los siguientes pasos. Bueno, ya los tienen ahí. Vamos a aplicar de nuevo. A ver, escriban una palabra clave, solamente les voy a pedir ahora, a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que se ha tratado en estos dos encuentros para ustedes? Con una palabra. A ver, les voy a dar 2 minutos. Con una palabra. Repito, ¿qué es lo más importante que se ha tratado en estos dos encuentros para usted? Esta, repito, es una técnica clasificada por los especialistas como de abstracción y de análisis. Adelante, 2 minutos. Bien, voy a ir dándoles la palabra. A ver, Bianca, ¿cuál es la palabra clave para usted? ¿Qué es lo más importante que se ha tratado en estos dos encuentros para usted? La estrategia de aprendizaje. Bien. Natalie, Métodos. con una palabra. Métodos. Métodos. Claudia, El proceso de estudio y aprendizaje. a ver. Sandra, Proceso de enseñanza y aprendizaje. Federico, Federico, lástima que no esté en sala Federico. Sergio, Respeto. bien. Elizabeth, Rafaela, Didáctica. Ruth, La metodología. bien. Cada quien ha dicho algo. Es una técnica. ¿Qué podemos hacer? Podemos habilitar en la pizarra y vamos escribiendo. Y después le podemos preguntar al estudiante, bueno, ¿y por qué esa palabra y no otra? Y que estamos desarrollando también el diálogo, la capacidad de argumentar el por qué. Fíjense que es una variante que realmente tributa en diferentes, tributa a diferentes aristas y le podemos incorporar variantes. ¿De acuerdo? Bien. Voy a continuar avanzando un poquitico más para algunos contenidos que quiero compartir con ustedes y que tienen que ver ahora con las llamadas sistema de formas de enseñanza. Ahí yo les voy a ir presentando algunos de los que ya hemos venido hablando. Por ejemplo, hemos hablado, yo le he otorgado mucha importancia, siempre le otorgo al seminario. Para mí, actualmente, esto de conferencia o clase magistral, yo siempre digo que es relativo, porque yo creo que actualmente pueden existir clases magistrales, sin duda, pero yo siempre creo que tiene que existir el diálogo. Independientemente de que el profesor sea el foco de atención, siempre debe existir el diálogo. El seminario lleva implícito el trabajo de investigación a través de la formación de equipos muy productivos. Si el profesor sabe organizarlo y se puede organizar alrededor de un tema X. Existen los llamados simposios,
donde se organizan intercambios, charlas, diferentes exposiciones por especialistas sobre un tema X. Se declara que ese es el tema del simposio y todo lo que se organiza es sobre la base de ese tema. Son diferentes variantes. La llamada mesa redonda, donde un número X de personas van a estar dirigidos por un moderador. Se supone que el moderador conozca lo suficientemente el tema como para poder ir dirigiendo las intervenciones y además ofrecer una introducción e ir otorgando la palabra y saber manejar cada una de estas intervenciones. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que puede suceder en la mesa redonda? Que los participantes se desvíen del tema. Entonces el moderador debe ser lo suficientemente hábil sobre la base de sus conocimientos de poder volver a encauzar el tema. ¿Qué sucede? El profesor es el que debe preparar al moderador si quiere aplicar esta técnica. ¿Quién va a ser el moderador? Ahí tiene que buscar un alumno que sea realmente un buen comunicador, que sea capaz de dirigir, pero son diferentes alternativas, diferentes estrategias, diferentes opciones que tenemos para trabajar en las clases. Bien, atendiendo a todo esto, al igual que lo demás que hemos visto, bueno, el panel. El panel tiene muchos puntos en común con la mesa redonda. Se le va otorgando la palabra a cada uno de los panelistas, pero entonces también se le puede otorgar la palabra al auditorio, para que el auditorio realice preguntas, para que el auditorio intervenga, comente. Ya hemos hablado de la entrevista. La entrevista debe ser previamente preparada, colegiada. Es necesario incluso, como la esencia de la entrevista es la pregunta, se debe colegiar, o sea, es una alternativa. Nosotros podemos tomar una decisión en un grupo y decir, bueno, vamos a ir a entrevistar a tales personas porque vamos a realizar tal trabajo. Pero nosotros debemos organizar la entrevista y colegiar incluso las preguntas con el entrevistado. Sobre todo si esa entrevista, por ejemplo, se va a grabar como estamos ahora en una sala. Porque hay veces que los entrevistados le dicen, yo no quisiera que me preguntaran sobre esto. Y ya entra ahí el componente ético también a desempeñar un papel importante. Y eso el profesor, cuando hable, si quiere aplicar, porque conviene aplicar entrevista de acuerdo a las características de una clase o del trabajo que se va a desarrollar, quiera aplicar la entrevista, debe hablarlo con el estudiante. Bueno, el debate. Nosotros vamos a tener un debate el próximo jueves. Es una técnica en la que se pueden presentar criterios diferentes, controvertidos, encontrados. Por eso se habla del debate. Puede ser un diálogo, pero pueden encontrarse criterios diferentes. Yo me imagino que en la próxima clase vamos a tener criterios diferentes. Las clases prácticas o talleres, igual que las de laboratorio, son clases conocidas, son muy útiles. ¿Por qué razón? Porque se puede invitar al estudiante a que elabore toda una serie de medios donde se pueden organizar las intervenciones, donde se puede dar rienda suelta a la creatividad del estudiante. En el caso de las clases prácticas, y bueno, algo también importante son los laboratorios, que fundamentalmente lo vamos a ver en clases de asignaturas que así lo reclaman. Como se da, por ejemplo, en los tecnológicos, también donde están los talleres, y en el caso de los laboratorios de física, de química, de biología. Bien, todas estas son, fíjense cuántas alternativas tenemos realmente para poder dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre realizando una selección adecuada. Debemos tener en cuenta en todo este proceso también la organización del contexto en el cual vamos a desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. La iluminación, la higiene del lugar, la organización,
si el lugar está ventilado, cuál va a ser el mobiliario. Todo eso es indispensable, sobre todo en las dinámicas grupales, porque hay veces que estas dinámicas grupales llevan consigo de movimientos, agruparse en círculos, sentarse en forma de herradura. Todo eso hay que preverlo, hay que tenerlo en cuenta en todo lo que tiene que ver con los métodos, con los procedimientos, con las estrategias. Bien. Bueno, ahora ya en los minutos finales volvemos a retomar, ya lo hemos hablado de alguna manera, los medios y recursos. Es decir, para nosotros poder desarrollar una buena clase debemos también tener en cuenta los medios. El medio por excelencia va a ser la palabra del profesor. Pero existen infinidad de medios, yo diría que en este momento, que van a apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre todo, estos se han enriquecido con todo el adelanto de la ciencia y la técnica. No solamente ya contamos con la pizarra, podemos tener el data show, podemos tener todo lo que nos ofrece Internet, pero el docente es el que debe guiar al alumno en esta dirección, ayudarlo a diseñar el menú, qué libros son convenientes, recomendar este texto, recomendar este artículo. Entonces, los medios nos van a servir de apoyo, de soporte para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo ahora con la estampida que tenemos en cuanto a las clases virtuales y todas las posibilidades que nos brinda Internet. Ya estos son clasificaciones que lo pueden encontrar en cualquier libro en cuanto a las clasificaciones de los medios de enseñanza y su uso, que lo hemos venido abordando. Tenemos medios, como ya les acababa de mencionar, digitales con todo lo que equivale Internet, medios de visuales, medios gráficos, la palabra, que es esencial la palabra. Todo lo que tiene que ver con películas, videos, nosotros los hemos explotado. O sea que ustedes han visto cómo podemos utilizar. Desde la propia clase yo he incorporado toda una serie de medios y ustedes pueden valorar las ventajas, la utilidad. Y en la próxima clase vamos a estar apoyándonos en un filme que ya Ruth vio. Todavía falta unos cuantos por poder ver el filme que vamos a estar analizando, debatiendo. Los recursos didácticos son materiales también de apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya los hemos mencionado. Son los mismos medios que hemos hablado, además de las ventajas que hemos hecho referencia en cuanto al laboratorio y el trabajo que se puede realizar en otros contextos también importantes, porque podemos pensar en desarrollar una clase incluso al aire libre. Ahora bien, ¿qué condiciones desde el punto de vista didáctico son necesarias para lograr la eficiente intervención en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, de manera esencial la preparación del docente, de lo cual, a lo cual hemos dedicado tiempo esta noche, el hecho de ser capaces de enunciar y de orientar a nuestros estudiantes hacia el objetivo de la clase, la importancia que tiene. También cuando nosotros nos enfrentamos por primera vez a un grupo, se recomienda el diagnóstico. En correspondencia con la materia que nosotros vamos a explicar, aplicar un diagnóstico para saber en qué nivel se encuentran los estudiantes. Poder realizar un análisis de aquellas actividades que podemos organizar desde el punto de vista interdisciplinario, es decir,
cómo podemos establecer relaciones con otras materias y que los contenidos que seleccionemos realmente resulten representativos y también que estén todo esto vinculado con los intereses, las motivaciones de los estudiantes, su edad. Muchas veces hay que tener en cuenta hasta el contexto de dónde provienen. No es lo mismo un alumno que está en una escuela rural, apartado de la ciudad, que el que se encuentra en la ciudad. O sea, hay que tener en cuenta toda una serie de condiciones. Es indispensable que nosotros seamos lo suficientemente explícitos para poder orientar a los estudiantes y que se facilite la aplicación de la técnica una vez que ha sido seleccionada, teniendo en cuenta que transiten desde lo instructivo hasta lo educativo, ¿verdad? Como ya dijimos, tener en cuenta el contexto, el ambiente, que la comunicación sea asertiva, que pensemos, vamos a evaluar, ¿qué vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Y entonces también es importante que todas estas técnicas, estas dinámicas grupales sean motivo de disfrute, tanto por parte del profesor como por parte del alumno. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Bien. Para el próximo jueves, además de observar el filme, teniendo en cuenta la guía de observación que les voy a mostrar de inmediato, ustedes deben realizar el ejercicio que les voy a comentar ahora. Construya el siguiente imaginario. Usted debe preparar una clase X. Las que son enfermeras vinculadas a la enfermería. Bianca, que es fisioterapeuta y que tiene experiencia docente vinculada a lo que ella ha hecho, correspondiente a un asunto que usted seleccionará de una unidad X. ¿Cómo se debe presentar el documento? Primero, el nombre de ustedes en un documento Word. Bien, letra Arial. La asignatura, el título de la unidad, el asunto y declarar el método. Pero no es solamente decirme, por ejemplo, método, elaboración conjunta. Si escogí la elaboración conjunta, decir por qué se propone ese método. Tienen que argumentarlo. Método expositivo, porque la clase es introducción de un nuevo contenido y el profesor va a exponer. Bien, si consideran oportuno aplicar alguna estrategia o dinámica grupal, lo deben declarar. Fecha límite de entrega hasta el jueves de la semana que viene. ¿De acuerdo? Voy a volver a compartir pantalla por el tema de método. A ver, después vuelvo de nuevo aquí. No se preocupen, después vuelvo de nuevo aquí, pero quiero retomar lo de los métodos para que tengan en cuenta que lo vimos en la clase, que se apoyen en este contenido para poder realizar el trabajo. Lo vimos en la clase pasada, ¿lo recuerdan? Ya lo están mirando. Vimos, por ejemplo, estos métodos que nos propone Rita Marina Álvarez de Saya. Y a mí me interesa que analicen sobre todo esto que estoy mostrando, por favor, esto y esto, para las preguntas que hago en el filme. 1, 2. 1 y 2 para el filme. Bien.
Pero para el ejercicio me interesa que reparen en estas dos diapos. El grado de participación. Natalie, que ya tiene el libro de didáctica, lo puede buscar en el libro de didáctica, en la página que le dije al inicio de la noche hoy. Según el grado de participación de los sujetos, yo les ponía ejemplo ahora, pero ustedes lo pueden clasificar como quieran, según el grado de participación de los estudiantes. Me gustaría que fuera si es positivo, elaboración conjunto o trabajo independiente. Si se quieren arriesgar a decir si van a ser reproductivos o productivos, bueno. Bien. Y tienen esta otra clasificación que también se los di, que hay puntos de contacto. Voy a ponerlo en grande por el que quiera hacer captura de pantalla, por favor, aunque lo van a tener en la clase. Bien. El que quiera captura de pantalla, toman una foto. Esto para el ejercicio que deben subir a la plataforma, conjuntamente con la diapo siguiente, las dos. Pero sobre todo la anterior. ¿De acuerdo? Ahora, en las preguntas que hago en el filme, como no es propiamente del proceso de enseñanza-aprendizaje, son más plurales, me interesa esta clasificación. En cuanto a la función cognitiva, pero desde una visión más plural, en cuanto a esa unidad pensamiento-comunicación. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Háganme señas con la cabeza. Sí, ¿Se entiende? doctora. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, doctora. La primera tarea es del FIMS. No. Ah, La primera tarea es esta. los métodos. Esta. La primera tarea es esta. Entonces, ¿qué yo les he pedido? Por ejemplo, que digan, la asignatura va a ser biología, título de la unidad, los mamíferos, el asunto, características de los mamíferos, método que yo voy a aplicar, elaboración conjunta, por tales y tales motivos. Si considero necesario que voy a aplicar una estrategia, una dinámica grupal, lo declaro. Esa es la tarea que hay que subir el jueves. Para responder esto, les dije que se apoyaran, vuelvo atrás, en estas diapositivas, en esta y en esta, para la tarea del jueves. ¿Está bien? Ya. ¿Hasta ahí se entendió? Vuelvo a preguntar, ¿hasta ahí se entendió? ¿Alguien tiene dudas? Voy ahora al filme. Aquí tienen los datos del filme, yo se los voy a pasar al grupo ahora. Y aquí tienen la guía. ¿Qué les sugiero? Primero leer la guía y después ver el filme. Repito, primero leer la guía, después ver el filme. Son 14 preguntas. Yo ahora mismo, cuando me despida de ustedes, se los voy a subir al grupo esta diapo con todas las relacionadas con la guía de observación del filme. Fíjense que hay 14 preguntas. Yo quisiera que participaran todos. Yo, si no, voy a dirigir las preguntas porque hay suficientes preguntas para todos. Bien, ahora, por ejemplo, a ver,
hubo transformación integral del alumno a partir del intelecto, de la sensibilidad del docente, a partir de la aplicación de métodos, técnicas y procedimientos. Aquí ustedes pueden ir a esta diapositiva donde se habla de método, solución de problemas, método investigativo, método creativo, porque todo esto pueden ser métodos que ustedes argumenten en el filme. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Se sienten orientados? Bien, entonces... Doctora, perdón, Sí. ¿ambos van a ser transcritos en Word? No, las preguntas del filme, ustedes no tienen que subir a la plataforma ni nada, es venir preparados del jueves para intervenir oralmente. Lo único que tienen que subir a la plataforma es esto, que es fecha límite de entrega para subirlo a la plataforma, ¿de acuerdo? Esto. La guía, el filme es para trabajar oralmente aquí conmigo el próximo jueves. ¿Entendido? Sí. Bien. Entonces, ahora mismo, en cuanto ya nos despidamos, pues yo voy a subir toda esta información para que ustedes puedan trabajar y puedan sobre todo subir el ejercicio con suficiente tiempo. Para mí ha sido un gusto. Ojalá que ustedes la hayan pasado bien. Yo la he pasado muy bien. Me siento satisfecha porque realmente han habido buenas participaciones. Lamento que Patty Sáenz una vez más no haya participado, al igual que Cristian García. Por lo demás, todos han participado, así que muchísimas gracias por acompañarme. Si surgiera alguna duda, se pueden comunicar conmigo por el grupo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves para debatir el filme y seguir hablando de métodos, técnicas y procedimientos y de todo lo que se nos ocurra. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, que descansen.